A nuestra Biblia, bendito sea el nombre del Señor, doy gracias a Dios por el privilegio, bendito Dios, ya que somos inmerecedores de todo lo que Dios nos provee, nos da y hace en nuestras vidas, pero es por su gracia y su misericordia que lo podemos desempeñar. Bendito Dios. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Dios llama al pronto arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Si lo tenemos, le vamos a dar lectura como está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y sigue con su vista y dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por todo lo que hemos podido realizar, Señor amado. Permite que esta palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, Padre, y que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos para ser edificados, Señor, y que tu palabra sea predicada conforme a tu voluntad, Señor amado, y no a la voluntad del hombre, Rey amado. Padre, que puedas usar mis labios, Señor, para edificación de tu pueblo y de todo oyente. Padre bendito, amado, gracias en esta hora, Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Gloria al Señor. Vemos acá que a través del profeta Isaías, Dios emplea ciertas profecías, amén. Y en un cierto momento Dios hace este llamado, bendito Dios, al arrepentimiento a esta nación. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos denotar, bendito sea el nombre del Señor, que en la Biblia aparece como un medio subtema, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Pero yo decidí llamar al tema, Dios llama al pronto arrepentimiento. Y quiero que entremos un poco en contexto, bendito Dios, acerca de lo que el profeta Isaías escribe y relata en estos pasajes, bendito sea el nombre del Señor, como leímos del versículo 16 al 18, bendito sea el nombre del Señor. Para entender la necesidad del verdadero arrepentimiento, debemos saber, bendito Dios, cuál es nuestra condición de culpabilidad, de pecado y de toda maldad. O sea, para entender esa necesidad que hay de arrepentimiento en nuestras vidas, debemos primero entender y tener bien en claro, bendito sea el nombre del Señor, nuestra culpabilidad de pecado y de maldad. Porque de lo contrario, yo creo que se nos va a hacer muy difícil el poder reconocer que estamos verdaderamente mal en nuestra vida si no entendemos el verdadero significado del arrepentimiento. Es necesario comprender y tener esclarecidos todos los puntos, bendito Dios, porque recuérdese que nuestra naturaleza está indicada solamente al mal. Entonces, vamos a ver, bendito sea el nombre del Señor, cómo el profeta Isaías, si tomamos todo el capítulo 1, bendito Dios, y lo comenzamos a leer, nos vamos a dar de cuenta que Dios emplea un juicio en donde llama a testigos para que se den presencia, bendito Dios, a este juicio o a este, podría ser
confrontación que Dios hace a esta nación. ¿A causa de qué? Del pecado y la maldad. Bendito sea el nombre del Señor. El tema del capítulo 1, considerado en su totalidad, es la acusación de Dios contra la nación de Israel a causa de sus iniquidades, de su pecado, de su maldad y de tantas cosas malas, bendito Dios, que habían adoptado. Y principalmente en este tiempo del profeta Isaías, lo que sobreabundaba era la apostasía. Bendito Dios, creo que eso era el plato principal que Satanás movía, bendito Dios, en esta nación, la apostasía. Pero podemos ver que de ahí podemos derivar muchos pecados y muchas faltas más, que esta nación se daba el placer, según ellos, de cometer y de vivir como les daba la gana, de adorar, de postrarse, de rechazar, de ir en contra de los preceptos de la palabra de Dios y adorar ídolos. Bendito sea el nombre del Señor. Es una cantidad de cosas que si las enumeramos, como decimos muchas veces, no salimos de aquí hoy. Bendito Dios. El profeta Isaías profetizó al pueblo de Judá y Jerusalén durante el reinado de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, como lo dice en el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aleluya. Bendito Dios. Y según estuve investigando, bendito Dios, muchos escritores denotan que este profeta tenía cierta cercanía con los grandes líderes de aquel tiempo, porque podemos ver que incluso alguno de los reyes enfermó y tuvo él que ir a verlo también. Entonces podemos ver que tenía cierta cercanía a ciertos líderes políticos de aquel entonces. Aleluya. A gente poderosa. No crean que gente igual que usted y yo, gente que terrenalmente eran poderosos, eran reyes, bendito el nombre del Señor. Isaías fue uno de los profetas que llevó la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, con gran valentía. Porque no crea, hermano, que tomar la decisión y la determinación de pararse y llevar la palabra revelada de Dios, siendo instrumento de Dios para confrontar, para exhortar a toda una nación y principalmente a sus líderes, a sus gobernantes, yo creo que no es una tarea que cualquiera quiera desempeñar. Y sobre todo en estos tiempos que solo meter presa a la gente dicen, matarla y cuantas cosas más. Pero podemos denotar que Isaías fue uno de los grandes profetas que tomó esa determinación, que tomó ese compromiso, bendito sea Dios, y se decide, bendito Dios, a llevar estas profecías, esta palabra, estas revelaciones de Dios para confrontar a una nación entera. No crean que era una sola persona, un grupo de personas como estamos acá. Hermano, no crean que esa era una tarea fácil. Y por eso digo de que este hombre pues tomó esa decisión de llevar con valentía la palabra de Dios, confrontando a estos gobernantes y hombres poderosos terrenalmente. Y si llegamos a la conclusión de lo que fue la vida de Isaías, podemos denotar que por medio de la muerte que a él le dieron, o sea, lo que él, el cargo o el trabajo que él desempeñaba en pro de la obra del Señor, era algo muy serio y algo que afectaba en gran manera cuando él llevaba estas profecías a estos grandes líderes. Cuando llega el reinado de uno de los últimos reyes, el más malo de todos, bendito Dios, dice que le dieron muerte y lo partieron en dos. El rey Manasés, uno de los más terribles, creo yo, más malos.
y le dio muerte a este hombre. Dice que lo cortaron en dos con una sierra de aserrar madera. Imagínense hasta dónde tuvo que padecer. O sea que llevar el evangelio, mi amado hermano, no es cosa de juego. Llevar el evangelio es algo serio. Principalmente porque la gente, cuando se le habla la verdad, cuando se confronta con la verdad, lo único que la gente hace, o las personas, o el ser humano hace, es volverse contra la palabra, contra el instrumento que Dios usa para llevar esta palabra. Y cuando vemos estos grandes líderes en estos tiempos, cuando vemos que se les predica, porque hoy todos quieren que vaya y se les profeticen cosas buenas, cosas bonitas. Voy a poner un ejemplo. El presidente de El Salvador llamó a Dante Gebel, y muchos ya sabemos quién es. Pero como son hombres estudiados, con gran léxico y con gran conocimiento terrenal, que pueden envolver y engañar a la gente, que lo pueden engatusar con palabras suaves, con palabras bonitas y persuasivas, y van y hacen un montón de cosas, dicen un montón de cosas, bendito Dios, que lo único que hacen es agradar al hombre. Pero cuando hay palabra de Dios en un siervo que Dios lo usa para exhortar y confrontar el pecado de estas naciones o de estos grandes líderes, es un problema. Es un problema. O sea, debemos entender primeramente, mi amado hermano, el evangelio no es solamente para exhortarnos aquí a nosotros. Tenemos que tener la valentía, bendito Dios, para ir en contra del sistema corrupto que gobierna este mundo. Esto no se trata solo de venir a gastar saliva o de que yo venga y le grite como yo quiera, no. Esto es tener valentía y estar tomados de la mano de Dios, porque hay momentos en los que tenemos que confrontar estas cosas. No podemos hacernos los ignorantes con todo lo que está pasando. Y fue lo que pasó, que Dios puso sus ojos sobre Israel en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Israel se había apartado, se había alejado, habían dejado al Señor. Y es ahí cuando llaman la atención del Señor, al ser la nación escogida por el Señor, al ser, bendito Dios, ese pueblo escogido, bendito Dios. Dios tiene que tomar cartas en el asunto. Y alrededor de quizás 20 años se levanta este profeta Isaías. Bendito Dios. Y Dios comienza a usarlo. Dios comienza a darle palabra. Dios comienza a darle revelación. Dios comienza a tomar control de la vida de este hombre, bendito Dios. Porque la tarea que le esperaba no era fácil. Esto no le sucedió como a Jonás, que fue, pregonó, y aquel rey mandó a toda su nación a que se arrepintieran. Pero en este caso, este hombre tuvo que luchar, incluso hasta su último momento fue asesinado brutalmente a causa del evangelio. Fue asesinado brutalmente. Y hoy en día vemos que la mayoría de personas que deciden predicar la palabra de Dios, muchas veces no lo hacemos con ese compromiso, con esa dedicación, con ese amor, con ese anhelo, con ese deseo de que el que escuche la palabra de Dios pueda ser transformado, que el Espíritu Santo pueda obrar en esa vida, bendito Dios. Que el Espíritu Santo sea el que convenza al ser humano del pecado, bendito Dios, que lo haga entender que hay una necesidad enorme de arrepentimiento y de un arrepentimiento verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 2 del capítulo 1: Oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos y los engrandecí. Israel ha sido siempre una nación muy bendecida. Pero cuando ellos quizás se vieron en un nivel muy bonito, muy agradable, toman la decisión de volverse contra Dios, de apartarse de los preceptos
de la ley de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías enumeró toditos los pecados, bendito Dios, de los israelitas y condenó todos los líderes y reyes de las otras naciones por la corrupción que había. Aleluya. Griegos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Usted sabe que los políticos son buenos para engañar. Creo que en estos días se ha estado hablando en las clases acerca de eso. Y yo me imagino esta gente cuando ya estaban en el poder comenzaban a meter otras cosas. Trataban de cambiar los preceptos de la ley de Jehová por sus propios preceptos humanos, diabólicos y pecaminosos. Y comenzaron a meter apostasía. Y comenzó aquel pueblo a apartarse de la ley de Jehová. Porque nadie, bendito Dios, que no se ha instruido en algo, no va a perfeccionar tal cosa. O sea que alguien tiene que instruirlo para que la persona aprenda lo que se le está enseñando y pueda permanecer, bendito Dios, en aquello para lo cual ha sido instruido. Entonces, habían líderes, habían personas encargadas de dañar la fe verdadera en el Dios verdadero. O sea, esto no era cualquier cosa, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si vemos el versículo 21, bendito Dios, al 23 dice, siempre de Isaías capítulo 1, como te has convertido, dice, en ramera, oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero oiga bien, pero ahora los homicidas, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. O sea que en vez de gobernar estos pueblos o estas naciones, bendito Dios, o esta nación, como Dios mandaba, ellos habían tomado la decisión de hacer las cosas a su manera. Amén. Y usted sabe que cuando uno se aparta de la voluntad de Dios, lo único que espera es fracaso. Sí. Y no me refiero que quizás vaya a vivir pobre o en la calle, no, me refiero espiritualmente. Cuando uno se aparta de la voluntad de Dios, el fracaso es el único destino. No puede alguien que se aparta de la ley de Jehová decir que va a ser una persona espiritualmente exitosa. Jamás. Y si Dios toma la decisión de llamarles la atención a través del profeta Isaías, es porque esto era grave. Es porque Dios no quería que esta nación, bendito Dios, terminara cayendo por completo en este hoyo. O sea, hay cierto nivel de culpabilidad en usted y en mí, de tanta maldad, de tanta corrupción. Y Dios quería hacer entender a este pueblo, porque o sea, lo confronta fuertemente. Lo confronta muy fuertemente, bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oiga bien. Dice que el burrito conoce a su dueño. Sí, hombre. Sí, hermano. O sea, cuando hace esta comparativa, bendito Dios, lo hace porque, si bien sabemos que el burro y el buey son animales que entre todos los animales son, creo que los menos inteligentes. Ahora imagínense, si estos animales, con todas las deficiencias que tienen, Dios los pone aquí en un lugar mejor que el lugar que tiene el ser humano, bendito Dios. ¿Hasta dónde estaba de deplorable la situación en este tiempo? Aleluya. O sea, no es que lo esté llamando burro a uno y güey, no, simplemente
Es una comparación que hace, bendito Dios, para demostrar la falta de entendimiento, la irracionalidad con la que el pueblo de Israel actuaba. La irracionalidad con la que usted y yo muchas veces actuamos. Que muchas veces estamos actuando sin entendimiento. Peor quizás, discúlpeme la expresión, que los animales. Precioso Cristo. Peor muchas veces quizás que los animales. Isaías advirtió al pueblo sobre la idolatría, la injusticia y la corrupción moral, llamándolos al arrepentimiento verdadero. Y ahí están los pasajes que tomamos en la base. Y es ahí cuando comienza este llamado de arrepentimiento. Pero si bien leemos, bendito sea el nombre del Señor, esta fue una visión, dice, acerca de Judá y Jerusalén. Aunque la profecía se refiere directamente a un pueblo y a una ciudad concreta, tiene una gran aplicación para cualquier pueblo de la tierra. Para cualquier pueblo de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer, bendito Dios, la confrontación que Dios hace a través del profeta Isaías a este pueblo, bendito Dios. Poderoso Dios. En los siguientes pasajes vamos a ver cómo Isaías describe la condición tan dañada, bendito Dios, del hombre cuando está apartado del verdadero Dios o del Dios verdadero. Una condición de pecado, bendito sea Dios, y una naturaleza tan dañada moralmente, bendito Dios, en la que se encontraba este pueblo. Sí. Aleluya. Si me acompaña a leer Isaías capítulo 1, del versículo Poderoso Jesús. Del versículo 4 en adelante, bendito Dios, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si ven cómo los enumera ahí, cómo da a resaltar, bendito Dios, la condición y el pecado en el que esta nación se encontraba. Entonces, y no crea que estas palabras fueron habladas por gusto o solo para hacerle saber a un pueblo que estaban en esa condición, sino para que entendieran y comprendieran. Cuando Isaías llega al capítulo 16 al 18, comprendieran ese llamado y que vieran que había la necesidad de arrepentirse y de cambiar sus vidas. Aleluya. O sea, no se está hablando de estos pecados y de todas estas faltas, bendito Dios, así por así. Es con la intención de que aquel pueblo dejara, bendito Dios, aquella ignorancia en la que habían caído y comenzaran a entender que antes que fuera tarde y lo más pronto posible tenían que volverse a Dios. Aleluya.
tenían que tomar esa decisión de volverse a Dios en arrepentimiento verdadero. Entonces, vemos, bendito Dios, que cuando la palabra de Dios exhorta al pecado, exhorta la maldad y cualquier falta, bendito sea el nombre del Señor, es con la intención de que usted y yo podamos meditar, hacer énfasis en nuestro andar, bendito Dios, poder analizar dónde estamos fallando y volvernos al Señor en arrepentimiento, bendito sea el nombre del Señor, para que aquella falta sea olvidada y sea perdonada de nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. O sea, esto que estaba pasando en este momento, no crea que se dio solo ahí. Esto venía desde mucho antes, desde el principio de la creación. Imagínense ahora cómo ha de estar la situación. Está peor. Está peor. O sea, hemos caído en los versículos del 2 al 4. En estos versículos el pueblo es acusado por Dios por medio de su profeta por haber roto la alianza o el pacto que tenían, bendito Dios, con Dios y haber caído en apostasía. Se hace énfasis en la culpabilidad moral y espiritual por haber abandonado a Dios. Amén. O sea, quizás usted diga, hermano, pero si usted vino a hablar del arrepentimiento, ¿por qué estamos tratando de entender que por más que queramos escapar de la culpabilidad del pecado no vamos a poder? Es necesario que entendamos que humanamente estamos mal. El ser humano está mal. El hombre cada día va de mal en peor. El pecado cada día sobreabunda en la faz de la tierra. La maldad cada día aumenta. El amor a Dios se apaga cada día en muchas personas. Entonces es necesario que hagamos énfasis primeramente en lo malo, en el pecado y la maldad que habita en el hombre para poder entender la necesidad del arrepentimiento. No es que estemos cambiando de tema. Es necesario ver estas cosas primero. Aleluya. Tenemos que vernos también nosotros, porque este es nuestro espejo, la palabra de Dios. Amén. Como cuando nos vemos en el espejo, si hay imperfecciones en la cara. Cuando vemos algo, un granito ahí, lo estripamos y le ponemos algo y lo cubrimos para que sane. Poderoso. Bendito Dios. Hermano, es duro que la palabra de Dios confronte a nuestras vidas. Y sobre todo la vida de aquellas personas que no tienen el temor de Dios, de aquellas personas que no han reconocido a Cristo, bendito Dios, y que viven en el pecado, hundidos en la maldad, bendito Dios. Cuando esta palabra es predicada, bendito Dios, es como cuando usted le dé con una espada y lo atraviese de lado a lado. Es doloroso para el mundo que se le digan las verdades, bendito Dios, pero es necesario que con firmeza, con denuedo, bendito Dios, y con la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios, lo hagamos, hermano. No podemos solo atentar contra la iglesia, no, hay que hablarle la verdad al mundo. Poderoso Dios. La gente allá afuera, bendito Dios, vive su vida como le da la gana, hace lo que quiere, se burla del Evangelio, se burla de los cristianos, bendito sea el nombre del Señor, y como si nada. Ahora imagínense la apostasía que había en este tiempo en Judá y en Jerusalén. Para que Dios haya llamado la atención seriamente, porque no llegó con palabras bonitas y suaves. Generación de malignos, gente cargada de pecado. Imagínense que viniera un profeta pero un profeta verdadero, y nos trajera esta palabra, bendito Dios. Yo creo que temblando de aquí, con coraje quizás nos vamos de aquí. No le estoy hablando de charlatanes, porque de esos abundan. Bendito Dios. En los versículos del 5 al 6, bendito Dios, estos versículos presentan el estado
de enfermedad moral y espiritual del pueblo, como consecuencia de su rebelión y pecado. El pecado no puede, oiga bien, reducirse o solo decir que soy culpable o a la culpabilidad moral de quien lo produce. También es una enfermedad. También es una enfermedad de la que el pueblo no puede librarse por sí mismo. El pecado es una enfermedad de la que usted y yo no nos vamos a librar por nosotros mismos. Vayamos entendiendo cuál es la salida, cuál es el remedio para poder librarnos de esto. Es el arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que leamos, bendito sea el nombre del Señor, Salmo 50, versículos 3 al 6. Este salmo tiene mucha similitud con este capítulo de Isaías. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo capítulo 50, versículos del 3 al 6, dice: vendrá nuestro Dios y no callará fuego, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Oiga bien, convocará los cielos de arriba y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntamente, dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Gloria a Dios. Cuando vemos los primeros versículos de Isaías capítulo 1, vemos que dice: oíd cielos, oíd tierra. Dios llama al cielo y a la tierra como testigos, bendito sea Dios, personificados, literalmente, bendito Dios, para cuando Él lleva a cabo esta confrontación, ya que lo que Dios quería que Israel fuera una nación de bendición y un gran ejemplo para la humanidad. Pero fue todo lo contrario. Entonces Dios se determina a confrontar esta nación. Aleluya. Y al igual que como confronta esta nación, con esta palabra también Dios confronta su vida y mi vida. Y la vida de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque la humanidad está cargada de pecado. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios: venid a mí los que están cargados y cansados, yo os haré descansar. Aleluya. No es que está diciendo que usted anda cargando un tercio de leña, no. La carga del pecado, mi amado hermano. Venid a mí los que estén cargados. Y aquí menciona gente cargada de pecado. Es necesario, bendito Dios, que entendamos que lo que el ser humano tiene es la enfermedad del pecado y de la maldad que cada día carcome el corazón y los pensamientos, bendito Dios, y que lo lleva a un destino desastroso. Dios tenga misericordia de nosotros. En los versículos del 7 al 9, en estos versículos se presenta tanto la destrucción de Israel como la preservación de Judá. En ambas se manifiesta la fidelidad de Dios a sus advertencias y promesas del pacto o de la alianza. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Aleluya. imagínese si Dios solo llama primeramente al arrepentimiento, pero no le enseña a esta nación las faltas y no se las enumera y no se las hace saber. ¿Usted cree que, qué cree que dirían? No, yo no tengo nada, yo estoy bien, yo no necesito arrepentirme. Él me está llamando al arrepentimiento, pero ¿qué he hecho? Porque así somos de ignorantes y así somos de irracionales y faltos de entendimiento. Si se llamara primeramente el arrepentimiento, yo creo que no, yo no tengo nada. Y por eso es que Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 3 hace énfasis en esto. Dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien.
No hay justo ni aún uno. Entonces es necesario primeramente que se nos confronte y se nos muestre, bendito Dios, la condición en la que estamos para que entendamos la necesidad que tenemos. De lo contrario no vamos a entender nada. Podemos estar en una iglesia, sí, pero pueda que todavía tengamos la necesidad de arrepentirnos. Que estemos sentados aquí y leamos la Biblia, que oremos y todo, muy por encima de eso puede estar la necesidad de arrepentimiento en nuestra vida. Y es algo que yo creo que a diario deberíamos sentir en el corazón. Esa necesidad, ese deseo de arrepentirnos, mi amado hermano. Nuestra naturaleza nos juega muy mal. Esta carne nos juega muy mal. Yo creo que a diario tenemos esa necesidad de arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Y Dios es tan bueno, mi amado hermano, que fallamos y no nos mata. Él es tan bueno que fallamos y no viene por su iglesia. Porque imagínense que fallemos y en ese instante Dios determina venir por su pueblo. ¿Qué será de nosotros? Y esa era la intención. Venir pronto y estemos a cuentas. Aleluya. Venir pronto, no crea que estaba hablando de vengan cuando quieran. Por eso decidí llamarlo así. Dios llama al pronto arrepentimiento. Gloria a Dios. Así como Dios llamó a esta nación al arrepentimiento, Dios hace el llamado a usted y a mí, bendito Dios, y a toda aquella persona, aquel ser humano que vive hundido en el pecado, aquellos líderes corruptos, bendito Dios, que cada día llevan a las naciones a hundirse en la maldad, en el pecado, poniendo leyes absurdas, leyes estúpidas, bendito Dios, que van en contra de los preceptos de la palabra de Dios. Van a ser enjuiciados un día y no va a ser, bendito Dios, por sus propios fiscales. Va a ser por el Rey de Reyes, por el Dios verdadero. No va a ser por la gente a la que ellos sobornan para que no lo juzguen como se tienen que juzgar. Aleluya. Todos los líderes, todo presidente, toda persona que trabaja en el ambiente político un día será juzgada. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de velar por la ley terrenal, pero cada día lo que hacen es corromperla. Cada día lo que hacen es dañar la moralidad de las personas. Cada día lo que hacen es indicarse aprobando leyes absurdas que lo único que hacen es provocar la ira de Dios. Aleluya. Cristo vive. Y eso es lo que pasa en el mundo hoy. Y la gente, bendito Dios, se le predica, se le habla, se le exhorta, se le habla el verdadero evangelio, bendito Dios, y se cree tan inteligente que no necesita arrepentirse, que no necesita aceptar a Cristo. Y pasa la vida y de repente se va de este mundo y se va sin Cristo. Y puede pasar la vida, bendito Dios, y Cristo en su momento va a venir a esta tierra. Y si no estamos de su lado, ¿qué será de nosotros? Poderoso Cristo. Aleluya. Hay que predicar, bendito Dios, la palabra tal y como está y decirle a la gente, bendito Dios, que necesita arrepentirse de todo lo malo. Que usted y yo también necesitamos, bendito Dios, arrepentirnos, bendito Dios, cuando fallamos a nuestro Dios. Sin arrepentimiento no hay salvación. Debe haber arrepentimiento verdadero en nuestros corazones. ¿Usted cree, mi amado hermano, que era de gusto este llamado de atención, bendito Dios, a esta nación? No. Dios es tan bueno que aún en medio de toda la apostasía, el pecado y la maldad y la idolatría que había caído en esta nación, Él determina hacer el llamado a esta nación a que se vuelvan a Él para que no se pierdan. Gloria a Dios. Aleluya. Y así mismo Dios hace el llamado. Y quizás estoy haciendo alegoría, sí, lo estoy haciendo, pero para que la gente entienda que así como Dios habló a esta nación, así Él habla hoy en día, en este tiempo, bendito Dios, a la gente para que se vuelva a Él. Así habla Dios a todo aquel que está en el pecado, para que entienda que es culpable.
Poderoso Jesús. Aleluya. Por más que diga que es buena persona, por más que quiere escapar de la veracidad del Evangelio y de las verdades escritas en la palabra de Dios, no va a poder, porque el ser humano por naturaleza está dañado y es concebido y nace en pecado. Poderoso. Aleluya. Cuando el ser humano llega a una edad en donde tiene razonamiento, es ahí donde hay que echar manos a la vida eterna. Sí. Aleluya. Porque si dejamos pasar el tiempo, peligroso, nos morimos, nos vamos sin Cristo. La juventud llega a un momento en que comienzan los adolescentes, ya razonan, ya entienden, ya saben lo bueno y lo malo. Pero se determinan, bendito Dios, a ser seres irracionales delante de Dios. Muchas veces nos determinamos y esa fue la condición de todos nosotros. Esa fue la condición de todos nosotros en determinado momento de nuestra vida. Es necesario que entendamos la importancia, bendito Dios, de este llamado. No crea que Gloria a Dios. es algo superficial, es algo muy serio. Advertencia. Vienen días terribles y de angustia para todo aquel que rechaza y se opone al Evangelio de Cristo. ¿Por qué digo esto y por qué lo voy a mencionar? Porque también forma parte de esto. Porque todo aquel que no se arrepienta de sus pecados, todo aquel que no acepte el sacrificio de Cristo, que no se convierta a Cristo, bendito Dios, que no reciba a Cristo en su corazón, bendito sea el nombre del Señor, le esperan tiempos duros. Y peor aún si se muere sin Cristo. Santo Dios. Advertencia. Dios advierte. Aleluya. Dios advierte. Dios no tiene tiempo para Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Para Dios no existe eso. Él habla en todo momento y cuando Él quiere. Y Él usa a quien Él quiere usar. Así es, hermano. No es a quien mejor nos parece. Dios usa al que Él quiere usar para que su palabra sea llevada, bendito Dios. Amén, hermano. Poderoso Jesús. Gloria. Gracias. Así como usó al profeta Isaías, así usa muchos predicadores en esta congregación y en muchas más para llevar su palabra, para enseñar su palabra, para instruir al pueblo, bendito Dios, para enseñar al pueblo, para hacer entender al pueblo que necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Sí, amén, gloria a Dios. Romanos 2:12. Romanos capítulo 2, versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 2:12. Bendito Dios. Cristo vive. Dice la palabra del Señor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Por qué leo este pasaje? Porque tanto los gentiles en aquel tiempo, bendito Dios, que no habían conocido la ley, también iban a ser juzgados por sus acciones en su ignorancia. Y tanto el pueblo o la nación escogida por Dios, que conocía la ley de Dios, la ley de Jehová, bendito Dios, por la misma ley serían juzgados. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que ni para los unos ni para los otros había o hay escapatoria del juicio, del justo juicio de Dios. Santo Padre. Ni para uno ni para otro. O sea que usted y yo no nos podemos hacer para ningún lado porque ahí no llega el juicio. Alabado su nombre. El ser humano está delante de Dios como estar entre la espada y la pared. No hay para dónde hacerse. No hay quien diga yo soy bueno, yo soy justo, yo no peco, porque la misma palabra dice que a sí mismo se engaña. Entonces, vemos que en el pasaje dice que los que sin ley han pecado, sin ley también van a ser juzgados, y los que por la ley también han transgredido, por la misma ley van a ser juzgados.
¿Y quién se va a encargar de esto? No soy yo, ningún pastor, no son los maestros, bendito Dios, sino el Santo de Israel. Gloria al Señor, aleluya. Él se va a encargar de poner todo en orden. Él se va a encargar de poner todo en orden. Dice, los que apostatando rechazan y abandonan la fe de Cristo Jesús son parte de las personas a las que les espera un destino de sufrimiento, de dolor, de llanto y de, tormento eterno. Yes. Los que nunca han querido recibir a Cristo y no han querido reconocer su sacrificio en la cruz, también forman parte de este grupo. Los que con altivez, orgullo, vanidad y soberbia ignoren las verdades del Evangelio de Cristo, también forman parte de este grupo selecto de personas. Que no van a ir al cielo, sino que al infierno, al lago de fuego, a la condenación eterna. Entonces, todo este grupo de personas tiene esa necesidad de arrepentimiento. Existe esa necesidad, nadie puede negarla. Nadie puede negar la necesidad que hay en el ser humano de un verdadero arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado su gloria. Quiero leer algo muy importante, Isaías capítulo 2, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Isaías capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Oiga bien, esto hace referencia, bendito Dios, a lo que les esperaba o a lo que ya posiblemente estaban sufriendo, bendito Dios, en el cautiverio babilónico, esta nación de Israel. Y también no podemos dejar a un lado que hace mucho énfasis en el gran día del Señor, que también es a futuro. Aleluya. Entonces, ¿qué le espera al altivo, al orgulloso? Dice que toda altivez será abatida. Todo aquel que se dé el gusto de rechazar el Evangelio de Cristo, todo aquel que porque cree que es poderoso en la tierra y se da el gusto de rechazar la palabra de Dios, lo único que le espera es abatimiento, sufrimiento y condenación, y va camino hacia el infierno. No hay otro destino. Porque eso es lo que más abunda afuera. A la gente se le predica y pareciera que a las piedras se les está hablando. A la gente se le predica y pareciera que nadie está presente, porque no quieren entender, se hacen a oído sordo, hacen caso omiso a la palabra de Dios e ignoran que un día tendrán que compadecer ante Cristo. La humanidad no entiende que hay necesidad de arrepentimiento, porque en aquel día, y si quiere darse cuenta de cómo se pone la situación, vamos un tiempo atrás, la pandemia. Se los aseguro que tenía como unas 20 personas que prometieron venir a la iglesia con nosotros. No estoy mintiendo. Todas nuestras amistades cercanas, sí, mirá que queremos ir a la iglesia. Ellos nos llamaban. Ellos nos buscaban para decirnos que querían venir a la iglesia, pero cuando todo esto pasó, se les olvidó.
Y es necesario que echemos mano a la vida eterna, bendito Dios, porque el tiempo, así como ahorita se va a terminar, un día se va a terminar en toda la tierra, porque Cristo vendrá. Amén, aleluya. La muerte también puede venir. Y es necesario que entendamos que necesitamos a Cristo en nuestra vida, que necesitamos arrepentirnos y volvernos a Él. Amén. Yo no estoy juzgando a esta nación por lo que en este tiempo pasó, sino lo estoy tomando como ejemplo de lo que en ese momento estaba sucediendo. De lo que en ese momento, la condición que esta nación tenía en ese momento. Y ese llamado tan bonito que Dios hace. Venir pronto, venir luego y estemos a cuenta con Dios, con el Señor. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, dice que vendrán a ser como blanca lana, como la nieve. Para Dios no hay nada imposible, no importa lo que usted y yo hayamos hecho, pero es necesario que entendamos que tenemos que venir al Señor, bendito Dios, en arrepentimiento verdadero, que tenemos que entender que Cristo viene pronto, que Cristo se acerca, la venida de Cristo está cerca, bendito Dios, y que hay necesidad en toda la humanidad de arrepentirse de pecado para ser salvo. Dado su gloria. ¿Usted cree que es una broma? Esto no es broma, no es una broma. En serio, esto no es una broma, hermano. La gente allá afuera, los grandes líderes, porque tienen poder en la tierra, creen que van a ser eternos, buscando morada en otros planetas, buscando morada fuera de la tierra, haciendo búnker bajo la tierra. Piensan que van a escapar de la ira que viene a la tierra, pero sin embargo se equivocan, porque nada escapará de la ira y el juicio de Dios. Nadie podrá huir, no hay donde esconderse. Si nos vamos arriba, ya está Dios. Si nos vamos a lo más profundo, ahí está la presencia de Dios. Ahí nos mira, donde quiera que vayamos. Tírese al mar si quiere con una piedra, ahí está la presencia de Dios. No hay donde huir, y esta gente piensa que pueden huir del poder del Todopoderoso, del Dios verdadero. Ellos piensan que tienen el control porque tienen mucho dinero y poder y posesiones y son grandes líderes. Se equivocan, no escaparán. Si no se arrepienten, un día serán condenados. Aleluya. Si no hay arrepentimiento, van al infierno. Y se les va a olvidar todas esas riquezas y todo lo que han gozado aquí, las leyes tontas que aprobaron en este mundo, se les van a olvidar porque van a pasar en un sufrimiento eterno. Por mucho dinero que tengan, no van a poder comprar ni huir del juicio de Dios, ni comprar la salvación. No podrán. Dios ofrece una salida. El destino para los que rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo, el infierno o lago de fuego, condenación eterna. Está Apocalipsis 20, 14, 15, Juan 5, 24, también podemos leer Marcos 16, 16. Dios ofrece una salida para escapar de la condenación eterna y del infierno. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, tiempos de refrigerio, bendito Dios. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amén, aleluya. No solo a nosotros los que ya hemos creído en Él. Aquí no importa si es presidente, gobernante, es político, no político, cristiano, no cristiano. Dios hace un llamado al pronto arrepentimiento. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios.
Poderoso Jesús. Desde entonces, dice Mateo 4:17, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de los cielos está cerca. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién comenzó a predicar? Jesús. ¿De qué? El arrepentimiento. Porque Jesús vino a salvar a la humanidad y no vino a condenar. Él vino a salvar, bendito Dios, a dar vida, vida eterna y vida en abundancia. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que Él hace el llamado. Imagínense, después que Isaías profetizó la venida del Mesías, cuando Él vino al mundo, continúa con el mismo mensaje: el arrepentimiento. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y quiénes somos nosotros para oponernos al Evangelio de Cristo? Debemos predicarle al mundo que necesita venir al Señor, que necesita arrepentirse. Tenemos que predicarnos, hermanos, y enseñarnos a nosotros mismos que necesitamos arrepentirnos de nuestras maldades, de nuestro pecado, de todo lo malo que hacemos, bendito Dios, de todo mal pensamiento, una mala acción. Todo necesita arrepentimiento, porque sin eso no tenemos herencia en el cielo. Arrepentidos, Gloria al Cordero. porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a leer una vez más para terminar la base que tomamos, pero quiero leer el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Gloria a Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Bendito su gloria. Si fueren rojos, aquí no importa lo que haya hecho. Escuche bien, si fueren rojos, Sí. simboliza la sangre. Si sus manos están manchadas de sangre, Sí. a Dios no le importa. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada. Esto fue que se le profetizó a esta nación, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dijo el profeta que él lo había dicho. La boca de Jehová lo ha dicho, dando la gloria al que la merecía y al que la merece, dando la gloria a Jehová, poniendo a Jehová Dios por encima de todo, y mostrándole a una nación que quien había hablado estas palabras era Jehová de los ejércitos. Tenemos esa necesidad, mi amado hermano, Ven, hermano, gloria a de Dios. un pronto Gloria a Dios. arrepentimiento. Gracias. Dios llama a un pronto arrepentimiento. Amén. Ya vimos que somos culpables de pecado. La vez pasada también prediqué ese tema. La humanidad es culpable de pecado. Ya tenemos bien en claro que sí, que somos culpables, que no hay escapatoria, que necesitamos arrepentirnos. Si hay amistades, si hay alguien que sienta en su corazón el deseo de arrepentirse, si quiere reconciliarse con el Señor, puede pasar. Los hermanos están dispuestos a orar por usted. Los hermanos están dispuestos, bendito Dios, para que juntos oremos y clamemos al Señor por su alma, por su vida, por misericordia, bendito Dios. Hay que escapar, porque lo que viene, mi amado hermano, no es fácil, porque lo que le espera al que rechaza el Evangelio de Cristo, se lo aseguro 100%, Sí, hermano. que es el infierno y la condenación eterna. Aleluya. Gracias. Aquí nadie de los que predicamos nos inventamos las cosas, porque todo está en la Biblia. Amén. Dios es bueno Gloria a Dios. y Él nos habla a tiempo. Dice que Él habla a tiempo. Un día se acabará el tiempo. Se va a acabar el tiempo. Y si no echamos manos a la vida eterna, hoy que estamos vivos, ya estando en el infierno no hay salida. Ya estando en el infierno no hay escapatoria. Es ahora en vida, cuando está la oportunidad,
Muchos dicen cuando lo sienten en el corazón. Yo siempre digo, no, es cuando se le predica la palabra. Es ahí el momento. Gloria a Dios. La gente está acostumbrada a decir, no, cuando yo lo sienta. No, mentira, es cuando Dios habla. Es ahí el momento. ¿Qué tal si cuando usted lo sienta, usted ya está en un hospital que ni hablar va a poder? O quizás se va a morir de un infarto. Antier le dio un infarto a un muchacho ahí en el lugar donde estoy trabajando. Y créanme lo que se veía sano, fuerte. Se llama Chris Perry, que es americano. Y de repente estaba solo en el roof y le dio un ataque. Por suerte uno de sus compañeros llegó y lo vio. Y rápido llamaron hasta en helicóptero, llegaron a sacar ahí. La vida se puede acabar en un chasquido. Cristo puede venir en un abrir, dice la Biblia, y cerrar Gloria a de Dios. ojos. Gracias. Entonces, hoy es la oportunidad. No es cuando lo sintamos, porque nunca lo vamos a sentir. Es cuando Dios habla. Amén. Así que si no hay nadie, doy gracias a Dios por el privilegio. Sé que es un compromiso grande. Pero que Dios nos siga ayudando y sigan ustedes orando por los que predicamos la palabra de Dios, por los que estamos en el ministerio de alabanza. Créanme que en lo personal no lo hago por ningún tipo de vanagloria. Que Dios me ayude para jamás hacerlo por eso, sino por amor a las almas, por amor al prójimo, bendito Dios, que también puede escapar de lo que viene. Así voy a dejar al pastor con nosotros, hermanos. Dios le bendiga.